Hola Olivier, ¿cómo Estimado estás? José, ¿Cómo estás, Olivier? eh, estoy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Estás en Vietnam, ¿es correcto? Correcto, ¿En qué parte de Vietnam estás? en Hanoi, en el norte y en la capital. Qué bien, muy interesante. Ojalá pronto nos puedas mostrar cómo es la vida en Vietnam. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental, un tema muy importante. Ambos, tanto el profesor Olivier como Jorge Chacón, su servidor, escribimos el libro Crónica anunciada de la Tercera Guerra Mundial, cómo Rusia y China pelarán contra Occidente en Latinoamérica. Es un título que inicialmente puede generar mucha sorpresa. Muchas personas en Latinoamérica no asimilan, no piensan en la idea, en el escenario de que podamos estar, en primer lugar, en la Tercera Guerra Mundial y en segundo lugar, no pueden creer que la Tercera Guerra Mundial pueda llegar a Latinoamérica. Y ni qué decir que no imaginan que la Tercera Guerra Mundial quizás ya haya comenzado y que ya esté peleándose en Latinoamérica. Entonces, te tengo una pregunta, Olivier. Quisiera que nos respondieras por qué estamos en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, la Tercera Guerra Mundial era un fantasma hasta 2022. Como lo sabemos, en febrero de 2022 empezó una guerra entre Rusia y Ucrania. Y en septiembre de 2022, unos acontecimientos muy extraños, militares y diplomáticos y políticos, cambiaron esta situación y desde ese momento ya podemos hablar de una guerra mundial entre la OTAN y Rusia. Y después de eso, claro que las alianzas geopolíticas entre las potencias del mundo hacen que una verdadera guerra en todo el mundo, sin excepción, es posible. Pero pienso que tú, como latinoamericano, eres el hombre que puede explicarnos cómo una guerra que empezó en la Europa Oriental, que tiene mucho que ver con la Unión Soviética, puede tener consecuencias cataclísmicas en Latinoamérica, en otro continente, al otro lado del mundo. Lo primero que debemos mencionar, lo primero que debemos tomar en cuenta es que la percepción de una guerra, nosotros históricamente la hemos asociado a movilizaciones nacionales, guerras dirigidas por estados, dirigidas por gobiernos. Y cuando estudiamos la historia de las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aparecen los nombres de los países involucrados. Esta guerra es muy diferente porque ya no es solamente una guerra tradicional entre Estado-nación, entre ejércitos que obedecen las decisiones de los políticos en los Estados-nación. Esa es una guerra multidominio, es una guerra de tipo mosaico, es una guerra en la cual los actores beligerantes ya no son solamente los estados, sino que son organizaciones, en muchos casos organizaciones privadas independientes que actúan sobre otros territorios y sobre otros enemigos. Un ejemplo clásico, y digamos, en Latinoamérica, por ejemplo, está representado por los cárteles del narcotráfico latinoamericanos. Los cárteles narcotraficantes latinoamericanos son actores políticos y son actores militares. La Tercera Guerra Mundial entra a Latinoamérica no por las relaciones diplomáticas entre los países latinoamericanos con Europa o con Rusia o con China. La Tercera Guerra Mundial entra a Latinoamérica de la mano de los cárteles y de las grandes organizaciones criminales que hacen vida en Latinoamérica.
desde México en el norte, bajando hasta Argentina y Chile, en la Patagonia. Bueno, eso nos muestra que esta Tercera Guerra Mundial es de un tipo muy nuevo, algo que no vimos en el pasado, es decir, que es una guerra más o menos futurista en la realidad, una guerra en el presente, pero que tiene mucho que ver con algo que no podemos imaginar en la realidad. Es así, de hecho, el mismo atraso económico de Latinoamérica y la misma debilidad de Latinoamérica, de cierta forma la protegía de participar en conflictos, en grandes conflictos en Europa o en Asia. Pero eso cambió radicalmente en el momento en que la debilidad de los gobiernos latinoamericanos se puso de manifiesto y se evidencia todos los días cuando no son capaces, por ejemplo, de neutralizar y de desmantelar a los grandes movimientos criminales de la región, que a su vez sí se expanden muchísimo. Entonces, no es cuestión de tiempo para que en Latinoamérica veamos una mutación y una transformación de estas organizaciones criminales en ejércitos muy similares a Wagner en Rusia. Es decir, se trata ahora de agrupaciones que trabajan de la mano de algunos gobiernos y que actúan en contra de los intereses de otros gobiernos, en muchos casos en el propio territorio enemigo. Es un cambio completo, radical y total de paradigmas. Sí, es una revolución histórica y militar que nunca habríamos imaginado hace unos años. El caso de Wagner, que trataremos un poquito en el libro, es muy interesante. Algo que representa una nueva era en el campo militar. Es una nueva forma de hacer la guerra, que no sigue el principio clásico de von Clausewitz que decía la guerra es la política por otros medios. Ahora la guerra, podríamos decirlo, son los negocios por otros medios. Ahora la guerra en Latinoamérica no obedece a razones geopolíticas tradicionales, no obedece a razones históricas en la construcción o en los problemas limítrofes de los estados latinoamericanos que están ahí y que se pueden exacerbar, claro. Ahora la guerra es muchísimo más rápida, más despiadada, menos clara. Los soldados son personas que no están en una trinchera, sino que pelean de lunes a viernes, por ejemplo, pero los sábados se van a otra ciudad a celebrar y a descansar. Es una guerra que ya se ha digamos, convertido en una guerra híbrida, llamémoslo así, en una región tan violenta como Latinoamérica. Y esto lo que está creando es un debilitamiento muy progresivo de los estados, está quitándole cualquier tipo de legitimidad a los partidos políticos tradicionales, está dejando en evidencia que los políticos y el aparato institucional, por ejemplo, el aparato de seguridad y de justicia, no solamente que no es capaz de reconocer, digamos, de neutralizar la amenaza, sino que ni siquiera son capaces de reconocerla. No la ven. Y bueno, es algo nuevo. Claro que todo está cambiando, el mundo entero está cambiando. Pero dime, Jorge, y yo también quiero hablar de ese tema. ¿Qué tipo de amenaza representa ese tipo de guerra completamente nueva? Yo pensaba al inicio de febrero de 2022 que lo que pasaba era una guerra clásica.
Después de septiembre pensé que había empezado algo muy terrible, pero que los políticos y las potencias podían, al fin y al cabo, ah, ¿cómo decirlo? Bueno, podían negociar algo y impedir una escalación demasiado caliente de lo que pasa. Y lo que vemos es el contrario, cada vez más caliente, no hay negociaciones y yo pienso personalmente que a pesar de ser un consejero diplomático, yo estoy extremadamente pesimista. Yo pienso que nunca tuvimos una situación en la que los beligerantes quieren más guerra, cada vez más guerra. Es absolutamente espantoso. ¿Qué piensas? Es cierta, es muy preocupante y realmente da muchísimo enojo, muy frustrante reconocer que nos están dirigiendo a todos a un escenario catastrófico. Mm, Cualquier tipo de análisis estratégico que se haga de cara a lo que puede pasar, cualquier tipo de anticipación estratégica que nosotros planteemos sobre la mesa de discusión, es peor que la otra. En efecto, creo que estamos siendo dirigidos muy rápidamente, sin darnos cuenta, sin notarlo, hablo en términos, digamos, de la población en general, a un momento en el cual simplemente no haya marcha atrás. Ahora, hemos mencionado en esta conversación que se trata de una guerra que se pelea en áreas que antes no considerábamos, por ejemplo, que fuesen áreas de guerra, de conflicto. Ya no solamente es un conflicto bélico de sentido tradicional, sino que ahora vemos un conflicto cultural mucho más fuerte que antes, que no existía antes. Y tal vez podríamos hablar de una guerra sexual. Creo que fue la palabra, el término que tú mismo mencionaste. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso, por ejemplo? ¿Qué es una guerra sexual, por ejemplo? Bueno, como lo vemos en los países de la OTAN, en Gran Bretaña, en la Unión Europea, en los Estados Unidos, hablan todo el tiempo de estos grupos que podemos llamar los lobbies, lobbies del LGBTismo, una ideología que presenta los grupos sexuales minoritarios como algo completamente normal, como algo que los otros tienen que aceptar y quizás también obedecer. Eso es una revolución ideológica y sexual en los países del Atlántico Norte que es muy extraña y que es también, como lo dices, una guerra porque si empezamos a escuchar este tipo de ideas, la sociedad se va a acabarse. No es posible darle el poder a grupos minoritarios de este tipo, como pederastas, como lesbianas, etcétera, porque si ellos tienen el poder y se consideran entonces como el modelo, y si la sociedad hace lo mismo, es el fin. ¿Dónde y cómo nacerán los niños? ¿Cómo y qué tipo de relación será posible entre las generaciones? Las familias no son familias tradicionales. Eso no es mi idea personal. Eso es algo muy lógico. Y incluso los ideólogos que hablan de eso no tienen ninguna respuesta. No saben qué hacer. Es un tipo de ideología futurista muy espantosa
porque no tenemos ninguna respuesta. Es un futuro desconocido. Quiere decir que esto que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, en Europa Occidental, las operaciones, las cirugías de cambio de sexo para niños, por ejemplo, ¿Sí? la identidad, el género, todo este cuestionamiento sobre la sexualidad, sobre la identidad, sobre el género. Quiere decir que esto no se vio venir. Los científicos sociales de países como el tuyo, por ejemplo, tú eres francés, Sí, y sí. Francia es un país que tiene, bueno, universidades impresionantes de altísima calidad. No vieron venir hace 10 años, hace 15 años, esto que estamos viendo. Lo que no entiendo completamente, a pesar de ser francés y de profesor en la universidad francesa, lo que no entiendo es que son los científicos los quienes apoyan esta ideología. De hecho, sin universidad, pienso que esta ideología no podía existir. Son los científicos y en particular los más influentes de los científicos que producen eso. Y ellos, profesores, hombres que tienen un saber bastante grande, son los que apoyan esa destrucción completa de las bases, de los fundamentos de la sociedad. Eso es algo muy trágico, porque eso significa que es la élite intelectual quien está enferma, muy enferma. Es un tipo de locura que aparece en la élite y que poco a poco, o de hecho muy rápido, se extiende en toda la sociedad. Entonces, es un tipo de suicidio general de las sociedades occidentales. Y yo diría, y eso es muy extraño, quizás para la audiencia latinoamérica, en Estados Unidos, gracias al federalismo, algunos estados de la Federación Norteamericana se oponen a eso. Y eso es bien. En Francia no es posible porque es un estado con solo un poder, el poder central en París. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos estados que no lo aceptan. Y eso es una fuerza política que me parece muy positiva, porque la gente puede, de cierto modo, oponerse a una política que no es, o sea, que no es aceptable y que es peligrosa para todos. Esta élite académica, intelectual, que está o que construyó estos movimientos que vemos ahora, que están cuestionando, digamos, la sexualidad de los niños, que están cuestionando o que lo están tomando, lo están considerando como objetos sexuales. Esta élite intelectual es la misma que nos está dirigiendo a todos a una masacre y a una carnicería en una guerra. Absolutamente. Absolutamente, porque por una parte, esos intelectuales no son solo académicos, sobre todo son altos funcionarios y abogados que trabajan en los ministerios. De hecho, yo podría decir que hago parte de este grupo, pero yo tengo otra ideología. Pero yo los conozco muy bien y puedo decir que sí, es una élite que no solo es académica, sino social, económica, una élite que, que, que dirige también los partidos políticos y ellos son los mismos que quieren la guerra mundial, la guerra contra Rusia y contra sus propios pueblos, contra su sociedad e incluso contra su cultura. Es decir, que destruyen no solo los fundamentos de la sexualidad y atacan al estatuto de los niños,
también pelean contra la cultura romana, griega, contra el conocimiento de la historia, contra los monumentos, como lo vimos en el caso de Notre Dame en París. Bueno, yo quiero decir que es un escándalo que no tiene límites, porque no es posible ver Notre Dame que está quemando en el centro de París con todas las cámaras alrededor de eso. Bueno, los latinoamericanos viven muy lejano de eso, pero en París, ¿quién vive alrededor de Notre Dame? Los ministros y las familias de los ministros. ¿Puedes repetirlo, Todos por favor? ¿Puedes repetir quién vive cerca a Notre los Dame? ministros y las familias de los ministros franceses. Y ellos podían ver el fuego en Notre Dame. Entonces, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Bueno, yo pienso que eso no es posible. No es posible que lo tenían frente a sus ojos y al mismo tiempo, bueno, vale, que el fuego destruía todo. ¿Qué es esto? Es algo que querían, que desean, porque es imposible que no los, que no lo saben, que no lo saben. Era unos metros fuera de su casa y no hicieron nada, nada. ¿Y por qué crees entonces que esta élite estuvo detrás de la destrucción de la Catedral de Notre Dame? Que vamos a hacer un paréntesis. Antes de que me respondas, ¿podrías, por favor, comentarnos por qué esta catedral es tan importante para la cultura occidental y para la cultura francesa? Bueno, como se sabe, Notre Dame es un centro religioso, es el centro cultural religioso de París, entonces de Francia. Y en el pasado, mucha gente en Europa y hasta hoy viene de Italia, de España, de Bélgica, de Alemania para verla, no solo para verla como un monumento, pero para practicar la fe católica y para ver los santos que son que tienen lienzos muy fuertes con este lugar muy particular. ¿Por qué la destruyeron los políticos franceses? No pienso que se trata de una guerra contra la religión y contra Dios. Yo pienso que se trata de una guerra completa contra todo el pasado, contra la cultura y contra la creencia. ¿Por qué? Porque la creencia es una fuerza social increíble. Y si destruyes las creencias, como fue el caso en los países comunistas, entonces la sociedad no puede hacer nada contra el poder. Entonces, estas élites buscan el poder supremo, el poder sin límites. Se trata de un tipo de sadismo, de una megalomania, destruir la religión y destruir a Dios para, para establecerse sí mismo como el nuevo Dios eh, omnipotente, todopoderoso. Entonces es una forma, podríamos interpretarlo como una forma de destruir el fundamento de la civilización, de la cultura, de la estabilidad y de la tradición occidental. Absolutamente, es un suicidio. Um, porque destruir a un oponente, a un enemigo, eso es lógico, pero aquí se trata de algo diferente. Una destrucción completa de la cultura, de la civilización, para hacer algo diferente, algo nuevo. Pero lo que nos proponen como la sexualización de los niños,
no solo es una revolución, es un crimen. Es decir, quieren destruir a Dios, a las iglesias, a la cultura, a lo romano, lo griego, y además quieren destruir la lengua, es muy importante también. Y al mismo tiempo nos proponen, bueno, el crimen como forma de poder. ¿Cómo podemos aceptarlo? Y lo que me molesta mucho es que la mayoría de las poblaciones en Europa no lo entienden y no hacen nada para oponerse. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacen nada para oponerse a esto que todavía no entendemos muy bien, que es abstracto, pero que sabemos todos que está ahí? Mucha gente tiene miedo, otros no lo pueden porque trabajan demasiado. Bueno, podemos decir también que hay movimientos de oposición. Por ejemplo, vemos los gilets jaunes, las camisetas amarillas. Al inicio era un movimiento social, pero hoy en día, poco a poco, vemos que tienen reivindicaciones de tipo cultural también. Y quizás en el futuro hablarán también de temas como la sexualidad y de la guerra cultural contra los fundamentos de la sociedad. De hecho, es un movimiento francés, pero pienso que tendrá influencia sobre lo que hacen los otros europeos. Entonces tendremos que prestarle mucha atención al desarrollo de todos estos acontecimientos, al desarrollo de esos movimientos. Y lo que es mucho más importante, tenemos que prestar atención a nosotros mismos. Lo que consumimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Ya estamos terminando esta conversación, una conversación de muchas que vendrán. Entonces me gustaría terminar con unas recomendaciones que tú puedas hacer a las personas sobre qué hacer. Por supuesto que la primera recomendación es que compren el libro, pero más allá de eso, la segunda recomendación es, bueno, ¿cuál crees tú que debe ser la sugerencia que le debemos dar a las personas ahora? Absolutamente, unir las personas es lo más importante si se trata de una guerra cultural. Si no hay grupos, no se puede hacer nada. Si hay grupos, comunidades, entonces todo es posible. Venceremos. Una guerra cultural, una guerra multidominio, una guerra tipo mosaico, una guerra híbrida. Estos son conceptos que vamos a desarrollar en próximas conversaciones. Más adelante vamos a ampliar digamos, el estudio y el análisis de estos temas. Y no queda otra cosa, no me queda otra cosa que agradecerte a ti, Olivier, por tu siempre grata presencia y por una conversación muy, muy productiva contigo. Agradecerle a las personas que van a escucharnos en el podcast, que esta es la primera vez que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces estamos todavía en una especie de fase de experimentación, pero que van a ver este video y digamos que eh, esperemos que en la medida que pase el tiempo vamos a presentar todo de una forma mucho más organizada, una forma muchísimo más profesional. Sí. Haremos todo para que la gente se une, para que la gente entienda este mundo que está cambiando tan rápido. Y yo quería darle un saludo muy amical a todos los pueblos del hemisferio occidental. Yo soy francés, pero pienso en estos pueblos, en ustedes, como en sus hermanos culturales. Tenemos la misma cultura latina y eso es algo extraordinariamente fuerte para unirnos. Muchas gracias. Gracias a ti, Olivier. Gracias a ustedes por escucharnos y por vernos. Y nos veremos entonces en unos días con un siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.